Bienvenidos a una nueva edición de Barra Libre. Esta primera semana de marzo se presenta bastante movidita. Este martes el PSOE y Junts alcanzaron un acuerdo para ceder las competencias en materia de migración a la Generalitat. Este pacto permitirá a Cataluña gestionar las autorizaciones de residencia y trabajo, asumir la administración de los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, y participar en el control de fronteras en colaboración con la Policía Nacional y Guardia Civil. Además, los Mossos d'Esquadra incrementarán su plantilla para asumir estas nuevas funciones en el territorio. Y en el marco internacional, Trump continúa extendiendo su mandato con la imposición de medidas arancelarias en México, Canadá, China y ahora también la Unión Europea. En cuanto a Ucrania, la bronca entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky el pasado viernes en Washington apuntaba a que un posible acuerdo de paz con Rusia se volvía cada vez más complicado. Ahora Trump ha anunciado el corte de los canales de inteligencia con Kiev, lo que vulnera aún más la situación estratégica de Zelensky. Para analizar toda la actualidad tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Manuel Barín, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muchas gracias por venir. Y al otro lado tenemos a Joan Guirado, compañero nacional, para abordar en profundidad el tema de la inmigración en Cataluña. ¿Qué tal? Bienvenidos a ambos. Dicen desde el Gobierno que se han delegado las competencias de inmigración a Cataluña. ¿Creéis que creéis que la Generalitat está preparada para gestionar la inmigración y cómo van a asumir estas nuevas funciones los Mossos? No es cuestión de si está preparada o no, es cuestión de si es legal o no es legal lo que se está produciendo, lo que están planteando, ¿no? Vamos a ver, en esto del tema migratorio hay 4 derivadas que son importantes. Hay una derivada política porque un fugado desde Bruselas está imponiendo el nacionalismo más rancio y más casposo, un nacionalismo que está basado en la exclusión xenófoba y en ese punto racista del nacionalismo propio del siglo XIX. Este discurso lo hemos escuchado a Sabino Arana a principios de siglo en el PNV y lo hemos escuchado no hace muchos años, no hace más de 30 años al propio Jordi Pujol en Cataluña metiéndose con los andaluces, ¿no? Tiene una segunda derivada, es una derivada jurídica. Nos pretenden engañar diciendo que esto no es una cesión sino una delegación de competencias, pero claro, lees el articulado que se plantea ahora mismo y un Mosso d'Esquadra no tendrá que gestionar la entrada o no de un inmigrante. No es una cuestión de gestión. Será quien decida si entra o no entra en virtud de una orden política. A partir de ahí eso es lo que hay que ver si es constitucional o no. Y desde mi punto de vista no lo es, pero no porque lo diga yo, que no soy jurista ni soy constitucionalista, sino porque yo se lo he escuchado a ministros como Marlaska o Alegría. Esto es una competencia exclusiva del Estado y no es delegable. Son palabras textuales de ministros que ahora dicen exactamente lo contrario, lo cual hace pensar que el PSOE cambia de criterio como cambia de calcetines. Hay una tercera derivada que es una derivada operativa, es decir, el fin último de todo esto no es una especie de convivencia entre Guardia Civil, Policía y los Mossos d'Esquadra. Lo que se plantea aquí de fondo, aunque no se diga, es la paulatina salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Cataluña. Y en eso enlaza con una pregunta: ¿están preparados los Mossos para asumir estas funciones? No parece que sea así, y hemos escuchado ya algún sindicato de los Mossos diciendo que no están preparados para esto. Y finalmente hay una deriva institucional. Se está dotando a Cataluña de estructuras de Estado. Se pretende dar un cupo, una agencia tributaria propia, un control de fronteras, puertos y aeropuertos, selecciones deportivas, embajadas en el exterior. Todo esto configura un magma que ya no es el propio de una nación, o que se siente una nación. Son estructuras propias de un Estado. Por tanto, yo creo que avanzamos hacia un Estado ya no plurinacional, que ya no usamos esta palabra, estamos avanzando hacia un Estado confederal, sin tocar la Constitución y por una ley de rango inferior que es una ley orgánica. Desde mi punto de vista, esto es un eslabón más de una cadena que provoca un vuelco a nuestro sistema territorial constitucional. Joan, me apropio de la pregunta del director. ¿Están preparados los Mossos? Tú que has llevado las últimas horas de todo el tema. A día de hoy no están preparados. Es evidente que los Mossos, pese a que tienen un número de efectivos muy importante, de hecho,
comentaba hoy en el periódico nuestro compañero José Sánchez de que un tercio de los Mossos representan un tercio de la plantilla para 7 millones de habitantes, de lo que tiene la Guardia Civil para 48 millones de habitantes, y además hoy he visto también un gráfico de que tienen la misma plantilla de Mossos que para, creo que eran 16 provincias de toda España del ámbito rural. A día de hoy no hay capacidad operativa por parte de los Mossos para tener respuesta a eso, pero sí que hay una voluntad política para que tengan respuesta a eso. ¿Y cómo la van a tener? Pues con esa ampliación de la plantilla que ya avanzamos aquí en el periódico, que no iba a ser de 25.000 hasta 2030 como Impacto de Aragonés, sino que iba a ser de más para precisamente dar respuesta a ello. Y al final es muy fácil poder dar respuesta cuando tienes un papá-estado, que en este caso es el Estado español, es Pedro Sánchez, quien te tiene la chequera firmada con nombre al portador, en este caso nombre a la Generalitat de Cataluña, y que tú pones la cantidad que quieres disponer en cada momento. Los Mossos tienen muchísimos frentes abiertos, hay un problema de seguridad ciudadana en Cataluña muy importante, con un aumento delincuencial, que es lo que hace temer a los agentes o a los sindicatos del cuerpo a día de hoy el trasvase de recursos operativos para poder atender a estas cuestiones, porque además, y creo que fue el propio Salvador Illa quien lo dijo hace apenas un mes, la voluntad es que los Mossos estén ya presentes en los puertos y aeropuertos, que esto es un paquete aparte del paquete migratorio que conocimos ayer, en cuestión de 8 meses, que en octubre, noviembre ya estén dando este servicio en puertos y aeropuertos, ya estén dando este control fronterizo. Por tanto, en cuestión de muy poco tiempo tendrás que reorganizar recursos operativos que están a día de hoy en la calle, que están en prisiones, que están en muchos otros sitios donde son necesarios para atender a una necesidad que hasta ahora ocupaban Policía Nacional y Guardia Civil, y que poco a poco, y como bien decía Manuel, la voluntad del independentismo es ir desplazando, y no solo del independentismo, también del PSC, porque en esto también juega el PSC. Los Mossos llegaron con Jordi Pujol, pero los Mossos se reforzaron con Pascual Maragall, con José Montilla en el Govern, y ahora se refuerzan con Salvador Illa en la Generalitat. Poco a poco es ir desplazando a la Guardia Civil y a la Policía de Cataluña. ¿Cómo va a funcionar, o sea, qué va a pasar ahora con los MENAs? ¿Cómo se va a gestionar este reparto solidario del que habla Moncloa? Es gracioso empezando por lo de reparto solidario, porque claro, es decir, es reparto solidario forzoso, porque por ejemplo a Cataluña por el pacto con Junts no van a ir prácticamente ni un menor no acompañado. A Madrid, que tiene una tasa superior a la de Cataluña, van a ir menores no acompañados, es decir, es un reparto solidario a las comunidades del Partido Popular. Entonces, como siempre, Cataluña sale ganando por 7, por 14 votos o por los que sea, pero siempre es la historia de siempre a lo largo del tiempo y sostenida. A ver, el de los menores no acompañados, el de los MENAs, es un drama humanitario que el gobierno está utilizando como mercancía política. Su reparto solidario, como dice Joan, consiste en imponer a 15 comunidades autónomas y liberar a 2 de ellas, casualmente Cataluña y casualmente el País Vasco. Consiste en utilizar a los menores como moneda de cambio y además ignorando a quien auténticamente tiene el problema, que es Canarias, que dispone ahora mismo de entre 5 y 6.000 MENAs, que está en una situación de bloqueo político y humanitario por no poder tomar decisiones, porque no hay una gran ley que le ampare, hay acuerdos políticos, pero no terminan de resolverse. Y luego hay una derivada política interesante, que es el porqué, es decir, en qué cabeza cabe que un presidente del gobierno no pueda o no deba preocuparse por lo que ocurre con 6.000 MENAs que están en una isla ahora mismo, ¿no? Y la evidencia es que Moncloa está castigando a Canarias por no romper su acuerdo de gobierno con el Partido Popular en Canarias. Este es el origen de todo, es así de simple y de sencillo. Lo que está ocurriendo con los MENAs es una dejación de responsabilidades, ya no seleccionando determinadas comunidades que de la noche a la mañana reciben MENAs casi sin ser avisadas, casi sin tener más medios de los que puedan tener preparados en un principio. No, aquí lo que se está haciendo es rendirse a un chantaje de una comunidad autónoma como Cataluña, que quiere un control de fronteras, que quiere un control de puertos y aeropuertos, que quiere decidir quién entra y quién no entra, y que por supuesto ha dicho que menores acompañados procedentes de Canarias no quieren ni uno.
Esto es la España solidaria, la España de la igualdad, y esta es la España que se nos quiere vender desde una perspectiva que no es razonable desde ningún punto de vista, ni humanitario, ni político, ni democrático. Cambiamos de gobierno central y Cataluña y nos trasladamos hasta Estados Unidos para abordar las actualidades de la era Trump, y para eso tenemos a nuestro compañero de defensa, Gonzalo Laluce. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Hoy mismo hemos sabido que Trump retiraba la ayuda de inteligencia a Ucrania. Después del desencuentro en el despacho Oval el pasado viernes y la disculpa de Zelensky por la red social X, ¿veis un posible acuerdo en el horizonte o es un tira y afloja continuo? Bueno, sería interesante preguntar a cada uno qué es paz, en este caso, ¿no? Desde luego, los términos en los que intenta basarse Ucrania y sus aliados es que tiene que ser una paz justa y duradera. No basta con un alto el fuego y, desde luego, todo esto no tenemos que olvidar el origen de la situación, que es que Putin atacó la integridad territorial de Ucrania con objetivo anexionista. Entonces, habría que preguntar a cada uno qué serían esos términos de paz. Para Trump están muy claros, que es acabar con la guerra cuanto antes, porque su guerra no es un conflicto bélico, su guerra es eminentemente comercial con China. Y entonces, si tiene que cerrar cuanto antes el frente de Ucrania para poder establecer puentes comerciales en otros puntos, lo hará, sea cual sea el precio. Si le preguntamos a Putin cuál es la paz, ya sabemos cuál va a ser su respuesta. Y si se lo preguntamos a los ucranianos, desde luego también la vamos a saber. Lo único que cabe entender desde un punto de vista del sentido común es que en una negociación de paz tienen que estar implicados los principales actores que están interesados en todo esto. Una negociación de paz que ahora mismo se está llevando a cabo, parece que al margen de Zelensky, pues parece que no tiene un horizonte de estabilidad a medio o a largo plazo. Y luego también es interesante la posición de Zelensky tras el encuentro con Trump. Se está hablando mucho de la posición de perdón de Zelensky, pero quizá esa interpretación no es del todo adecuada. Zelensky lo que ha dicho es que hay que retomar puentes y, desde luego, que el objetivo es alcanzar una paz en los términos en los que estamos debatiéndolos ahora mismo. ¿Eso supone una bajada de pantalones, por así decirlo, ante Trump? Yo no creo que sea así, porque, desde luego, su actitud en la Casa Blanca pues, no tuvo nada de equivocado, a pesar de que Trump le echara de esta manera, ¿no? Pero ¿ha pedido perdón por ello? No lo creo. Cuestiones estéticas al margen, esto se trata de un momento en el que ya estamos viendo que 3 años de guerra, cuando alguien iba a decir que iba a ser una guerra de 3 días, dan para mucho y todos los actores interesados están con interés en ponerle fin, pero cada uno con sus intereses. Manuel. A ver, lo de Trump con Ucrania, desde mi punto de vista, es la historia de una deslealtad sobrevenida. En los últimos días ha justificado una invasión militar rusa a un país soberano y democrático. Ha culpado a Zelensky y le ha llamado dictador. Luego lo ha reunido en la Casa Blanca y lo ha humillado públicamente. Todo esto lo que hace es romper el esquema de las propias relaciones diplomáticas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a todo lo que estamos acostumbrados desde hace 70 años, lo ha roto en un mes Donald Trump. Y además lo hace con un desprecio personal a Zelensky, lo hace con un repudio a la Unión Europea y lo hace con un ninguneo absoluto a la propia OTAN. Tú preguntas por acuerdo de paz. Acuerdo de paz, que es una expresión que se está utilizando mucho, es un auténtico eufemismo. No hay ningún acuerdo de paz. Yo lo que veo es a Trump forzando una rendición de Zelensky, una rendición del pueblo ucraniano para repartirse el territorio ucraniano. Una parte para Rusia por un ánimo expansionista e imperialista que nunca ha ocultado Putin, y 2, Trump por el puro negocio mineral y de las tierras raras. Si a todo esto le podemos llamar un acuerdo de paz, pues lo llamamos acuerdo de paz, pero a mí me parece mucho más una rendición y una humillación que no debería haberse producido, ni con Trump, ni con Biden, ni con ningún presidente norteamericano. Esto lo que hace es trasladar a la opinión pública internacional que sale prácticamente gratis invadir un país, destrozar los criterios de diplomacia internacional, de geoestrategia, sobre qué es la soberanía nacional, y 3, dejar a un actor principal en la historia de la humanidad, en la historia de nuestra política, como la Unión Europea, dejarla para el arrastre. Me parece muy grave todo lo que está pasando.
Partiendo de la parte comercial, ¿creéis que la imposición de las medidas arancelarias con las que ha amenazado Trump son amenazas reales o es una forma estratégica que tiene él para conseguir cesiones de los países a los que tiene amenazados? Bueno, ya están en vigor las de México y las de Canadá. Es decir, no parece que sea una amenaza, parece que está firmando los decretos para que eso sea así, ¿no? Bueno, es evidente que él tiene puesta en marcha, es con lo que se comprometió a hacer y es lo que prometió hacer para ganar las elecciones y las ganó. Proteccionismo, intervencionismo en la economía y lo que ha dicho esta madrugada en su discurso a la nación norteamericana, volver a hacer de América grande o volver a ser América, ¿no? Con esos discursos que son muy porosos, muy falsamente patrióticos, lo cierto y verdad es que se está metiendo en un lío económico. Las bolsas norteamericanas han caído en los últimos días, nunca ningún presidente tuvo en su primer mes un grado de rechazo o de discusión social por su tono, sus maneras tan drástico, y luego además compromete no solamente a los países a los que impone aranceles, es que eso termina comprometiendo a su propia economía. Veremos hasta dónde lo lleva. Yo no veo que sea una simple amenaza, creo que tiene un plan, creo que lo está ejecutando y su plan consiste en dirigir a Estados Unidos no como un estadista sino como un empresario. Tendrá sus cosas buenas para algunas cosas, pero me temo que sea desastroso para otras, sobre todo fuera de Estados Unidos. Bueno, es que nuestro director da la clave en una cuestión. La guerra de Trump es comercial, todo lo demás es absolutamente colateral. Trazando un paralelismo, si la guerra de Trump es comercial, es el equivalente a una guerra convencional, la imposición de aranceles es el equivalente a enviar tropas a un país determinado. Un país determinado no puede enviar tropas a medio mundo, no puede estar en guerra con medio mundo. Eso, en términos económicos, es lo mismo que se puede trasladar a Estados Unidos. ¿Eres capaz de trasladar aranceles a medio mundo? Es una cuestión de amenaza, de advertencia. Desde luego, sobre el papel es difícil de ejecutar y desde luego es difícilmente sostenible. No solamente por una cuestión económica de Estados Unidos, sino también porque en esta fragmentación que nos estamos encontrando del escenario geopolítico, Estados Unidos se va a encontrar cada vez más solo. Estos puentes que existían sobre el Atlántico con Europa parecen detonarse por completo. Ursula von der Leyen salió anteayer, un anuncio de 800.000 millones de euros en materia de defensa. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene que ser autónoma en una cuestión estratégica de defensa, pero no solamente de defensa, sino también económica. Y ese es el escenario donde Trump va a librar su guerra. Todo lo demás es colateral. Tiene que acabar cuanto antes con la guerra de Israel, lo hace. Tiene que acabar cuanto antes con la guerra de Ucrania, lo hace. Todo eso es colateral sin importar cuestiones de soberanía, de política, de ciudadanos o de cumplimiento de derechos humanos. Porque eso no forma parte de la economía, al menos a su entendimiento. Su guerra es comercial y va a ser China su principal contendiente. Pues hasta aquí la actualidad del momento. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Muchas gracias, Manuel Marín. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer estar con vosotros. Gracias. Y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Barra Libre y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web. Gracias por seguirnos desde sus pantallas.